Dios les bendice, amados hermanos. Es un placer nuevamente para mí poder estar con ustedes. A quienes nos siguen por Facebook, por Zoom, les enviamos un fuerte abrazo. Vamos a darle continuidad a nuestra enseñanza que hemos estado viendo, ¿verdad? Y que el Señor nos siga dando entendimiento para comprender cómo realmente estamos conformados al saber que somos espíritu, alma y cuerpo. Y la relevancia que esto tiene en nuestra vida como personas en Cristo Jesús. Ya vimos el cuerpo, decíamos, la estructura del tabernáculo, el alma, el lugar santo. ¿Qué crees? ¿Qué falta? ¿Y qué representaría? Si el cuerpo es la estructura del tabernáculo, el alma, el lugar santo, el espíritu, ¿qué es? El lugar santísimo. Aleluya, gloria a Dios. Y hoy vamos a hablar del lugar santísimo, el cual, ¿verdad? Muchas veces menospreciamos, no por intención legítima, ¿sí? Sino por desconocimiento, mala enseñanza y en ocasiones, ¿verdad? Por no sujetarnos a la palabra de Dios. Y hoy vamos a ver algo muy interesante. Miren, durante la lectura bíblica, en muchos escenarios hemos visto esa parte que yo soy muy incisivo, en decir que si bien es cierto, los intérpretes de la ley, ¿verdad? Solamente conocían el Pentateuco, ¿verdad? Y de una u otra manera podría justificárseles la resistencia hacia Jesús. ¿Qué creen? Hoy vamos a ver que el Espíritu desde creación nos da discernimiento del bien y del mal. Así que esos pobres que solamente conocían el Pentateuco y aún así les valía, no tienen tampoco justificación como ahora los que conocemos toda la palabra que nos sigue valiendo. No hay justificación. Y vamos a verlo bíblicamente. Miren, el término griego para espíritu es pneuma, que significa aliento o soplo. Ya vimos al principio del tema, ¿verdad? Un cuerpo inerte, ¿verdad? Con un soplo del espíritu, ser viviente. ¿Ok? Ser viviente sin soplo del espíritu, cuerpo inerte. Necesitamos ese soplo. Y es lo que el Señor inyectó a nuestra vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora, si bien es cierto, el espíritu no puede morir, nosotros sí estábamos muertos espiritualmente. Eso dice la Escritura. Y vamos a entenderlo porque en ocasiones dicen, el espíritu estaba muerto. No, ¿cómo creen? Nosotros estábamos muertos espiritualmente y el espíritu apagado o contristado. ¿Ok? Bien. Voy a pedir el apoyo de la pantalla para las citas bíblicas. Son demasiadas citas bíblicas. Esto lo tenemos que sustentar muy bien. Y aparte no me puedo mover mucho. Este micrófono me tiene aquí esclavizado. Ya no puedo pasearme para allá porque se pierde la voz en la transmisión. Ya estamos haciendo esas mejoras, pero mientras es así, aquí tengo que estar bien paradito. Miren, por medio del Espíritu somos conscientes de Dios. Todas las personas, crean en lo que crean, todas las personas cuando se ven en una circunstancia adversa, porque es lo que nos conecta, es lo que nos hace tener conciencia que existe Dios. ¿Sí? Bien, el Espíritu es quien nos relaciona con todo el ambiente espiritual. No podemos percibir las cosas espirituales sin el Espíritu. Eso es una blasfemia. O en otras palabras, sería hechicería. No puede ser posible que alguien tenga un discernimiento sin estar conectado con Dios. No es posible. Y vamos a verlo bíblicamente. Es por medio del Espíritu que la salvación se hace posible porque Él enciende nuestra fe.
Él es el que enciende nuestra fe, ¿sí? Y entonces comienza su obra transformadora, salvadora, ¿sí? La cual fue conquistada por nuestro Señor Jesucristo a través de su muerte. Y por eso el Señor dice que en su padecimiento terminó con el pecado de una vez y para siempre. Amén. En la relación espíritu-salvación, ¿sí? El Señor nos cubre con su preciosa sangre, nos limpia de todo pecado, nos sacude, ¿sí? Nos santifica, nos purifica a través de su sangre preciosa. Ese es el verdadero sacrificio, ¿sí? Cuando venimos ante Dios, Él no ve pecadores, ¿sí? Él ve redimidos siendo cubiertos con su preciosa sangre. Aleluya, gloria a Dios. Eso es lo que Dios ve cuando vamos a Él. ¿Sí? Bien, aquí hay un problema. La religiosidad hace que cometamos muchos errores al enseñar, ¿sí? Que para poder aspirar a las cosas espirituales, tenemos que tener cambios en nuestros hábitos de vestimenta, de peinado, ¿verdad? En fin, de muchas cuestiones, que si el pantalón, que si la falda larga. Ante todo, aquel que es dirigido por el Espíritu de Dios sabrá qué es lo que es correcto en su vestimenta o no. Pero lo que al Señor le interesa es realmente la limpieza y pureza de nuestros corazones, de todo nuestro ser. Miren, en la iglesia se procura más por el exterior que por el interior. Y en ocasiones somos cristianos de apariencia. ¿Sí? Les repetía, el pescadito en el carro. Ay, ¿qué es ese? Ese es cristiano, porque lleva un pescadito en el carro. Y no saben que ni siquiera honra a su padre y a su madre. ¿Ah? Pero trae un pescadito en el carro. O mandas a hacer tu zaguán con herrería en forma de pescaditos. Ahí deben ser cristianos, porque no ves los pescaditos. Eso no representa nada. Solamente el Espíritu obrando en tu vida en la dirección correcta del camino del Señor es lo que va a representar tu verdadera vida espiritual. Y obviamente tu relación íntima con Dios. Ya les dije, el trabajo es aquí, así. ¿Y cómo obra el pecado? El pecado obra así, hacia acá. Miren, nuestro Señor Jesucristo lo deja muy claro: sepulcros blanqueados y en su interior llenos de corrupción. Mateo 23, versículos 27 al 29, por favor. Mateo 23. Dice: hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. 28. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. 29. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Dirán, porque me ha tocado muchos siervos, ay, ese pastor está mal. Le está hablando a los escribas y fariseos de aquel tiempo y a los religiosos de hoy en día. ¿Sí? Y no me retracto. Mateo 27 está hablando a los escribas y fariseos de aquel tiempo, a los sepulcros blanqueados de aquel tiempo y a los religiosos blanqueados de hoy día. ¿Sí? Miren, la renovación, ¿verdad? Es un proceso que da comienzo en el interior del ser humano y los cambios se reflejan en el exterior. ¿Sí? En una vida legítimamente sujeta al Espíritu. Aleluya.
¿sí? Sin importar lo que estás pasando, lo que estás viviendo. Incluso si estás en una circunstancia adversa, las personas que en una circunstancia adversa tomadas las manos del Señor, su actuar, su proceder, sus decisiones, dan a mostrar que están confiando en el Señor y que aún esa circunstancia la están librando en la dirección correcta del Espíritu Santo. Amén. Bien. Ahora vamos a ver lo inversa. El pecado comienza de forma diferente. Inicia, ¿sí?, a través de una infiltración al cuerpo por la vista, ¿sí? Por la lámpara de nuestros ojos, por la lámpara del alma, ¿sí? Por la lámpara de nuestro corazón, por los oídos, por el tacto, ¿sí? Envenenando el corazón. Génesis 3:6. Dice la palabra del Señor así: y vio la mujer, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Vio, codició, ¿verdad? Dice, ojo, para alcanzar la sabiduría. No dice que no tenía ciencia ni que no tenía voluntad, porque vio y codició. No hubiera podido tener ese sentimiento si hubiera tenido voluntad o ciencia en su cabeza, pero quería alcanzar sabiduría en base al engaño que recibió de la serpiente. Y lo he compartido como una persona que, como nos han querido vender la falsa historia, que éramos autómatas, ¿verdad?, antes de recibir el Espíritu, y que hemos visto en base a este versículo y otros tantos del Génesis que no es cierto, porque Eva tuvo un diálogo con la serpiente y la corrigió sobre lo que la serpiente le estaba diciendo. No, no te equivocas, así no dijo, dijo así, ¿verdad? Pero ella ve lo que la serpiente le presenta en su argumento, dice, oye, ¿sí? ¿Es agradable? Oye, está antojable, échalo para acá. Y todavía lo participa de su varón. Aquí hay a veces prédicas, creo que hasta en cierto punto y una ocasión me hice partícipe de algo parecido y que no es correcto. Aquí siempre hay una base para decir, ¿y dónde estaba Adán? ¿Y por qué dejó sola a Eva? Ah, pero así la culpa, no, aquí nadie culpa a nadie. ¿Por qué? Porque Adán también pudo haber decidido no tomar el fruto. Ambos eran responsables. ¿Qué pasa en las circunstancias maritales? Si uno de los dos no reconoce su porcentaje de responsabilidad en el problema, no se va a resolver el conflicto. No, ella es la que tuvo la culpa. ¿Tú no hiciste nada? No, no, yo soy un hijo de Dios, yo un hombre. Me utilizaron de niño para ponerme en el nacimiento. ¿Ah? Si en la relación marital uno está negado a aceptar su porcentaje de responsabilidad, nunca se va a resolver el conflicto. Tristemente, los prejuicios humanos han llevado a distorsionar una historia que tiene tanto poder para entender verdaderamente cómo estamos formados. Al hecho de decir, por Eva, y la mujer, no, ¿y dónde estaba el bueno para nada de Adán? No es competencia. No es realmente quién tuvo la razón y quién estuvo mal, porque eso es lo que ha llevado al pueblo a tanta confusión, que es lo que demanda Satanás para terminar de destruirnos. Pero si ambos decimos, la regamos, vayamos a cuentas con el Señor. Satanás es derrotado. Es derrotado. ¿Sí? Y vean cómo lo logró. Cuando Dios cuestiona a Adán, ¿qué dice? La mujer que me diste, me has dado una mejor, no hubiese pasado. O sea, la culpa, yo no, yo ni siquiera estaba, yo me fui a trabajar.
La culpa, la culpa, la culpa. Eso no son acciones de una persona que no tiene conciencia. A lo que voy. Ese pedazo de tierra formado por Dios hubiera sido siendo un pedazo de tierra si no hubiese recibido el soplo o aliento de vida. Adán y Eva tenían espíritu. Por lo tanto, tenían conciencia. Y si no hubieran roto su relación con el Señor, hubieran trabajado y hubieran perfeccionado su discernimiento. Porque es otro elemento que pertenece al espíritu. Sí, lo formó de lodo y a ella de un hueso, pero dice que sopló aliento de vida, y aliento de vida es el espíritu. Aleluya, gloria a Dios. Nosotros, cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, recibimos ese aliento de vida. Respetable aquellos que se quieren seguir engañando. Por eso el Señor dice, ya dejen de engañarse, porque yo sé bien que puse en ustedes. Pero si ustedes se quieren seguir engañando, háganle así, háganle así. Pero no pueden decir que lo que puse en ustedes es inservible o no funciona, porque lo que puse en ustedes fue aliento de vida, mi espíritu. Y por eso la Biblia dice que somos perfectos. Aunque la iglesia perjure y reperjure y se pelee con el Señor diciendo, no, somos perfectos, somos imperfectos y perfectos cuando estemos con el Señor. Bien, ¿dónde dice el Señor que habita? ¿Dónde dice el Señor que vive? Bien, entonces, si entendemos la escritura que dice que seremos perfeccionados cuando estemos con Él, entonces, ¿quién está contigo? Si no es Él, porque te sigues diciendo imperfecto. No lo entiendo. Si alguien que me explique. No lo entiendo. Entonces, ¿quién está contigo? Que tú perjuras que eres imperfecto y que serás perfeccionado cuando estemos con Él. Entonces, ¿con quién estamos hoy en día? ¿Qué es el espíritu que te impulsa? ¿Qué es el espíritu que te mueve? ¿Qué es el espíritu que te salva? ¿Qué es el espíritu que te restaura? ¿Qué es el espíritu que te conduce? ¿No es de Él? Empecemos a asumir nuestra responsabilidad sobre lo que Dios puso en nosotros y fue su aliento de vida. Bien. Vamos a ver los sentidos del espíritu. Al igual que el cuerpo y el alma, el espíritu posee sentidos: fe, esperanza, amor, el más importante, temor de Dios. Temor de Dios. ¿Sí? Adoración, discernimiento. Sí, el mundo le llama intuición. Los que estamos en el espíritu tenemos discernimiento, no intuición. Bien. Y con estos sentidos nosotros podemos percibir y hacer uso del mundo espiritual, ¿sí? Y a Dios mismo cuando Él nos habla. No están ustedes para saberlo ni yo para contárselo, pero hay siervos de Dios que no creen que Dios habla. Literal. Hay siervos del Señor que creen que Dios no habla. Si yo no sé a ti cómo te ha hablado, ¿sí? Porque yo no lo escucho. Y creen que porque ellos no lo escuchan, nadie más lo puede escuchar. Ahorita vamos a ver la razón por la cual no lo escuchamos. ¿Sí? Estamos desconectados. Estamos desconectados. El cuerpo y el alma tomaron el control del espíritu.
¿Eso no puede ser? Sí. Por eso el Señor dice, no apaguéis ni contristéis al Espíritu. Pues sí puede ser posible. Amén. Bien. Por medio del Espíritu es que podemos ver a Dios, sentirle, probarle, oírle, respirarle, ¿sí? Cuando decimos que una persona es muy espiritual, no estamos refiriéndonos a cómo ora, a si sana enfermos o si saca demonios. No, amados hermanos, es porque en su diario vivir se percibe su cercanía que tiene con Dios, mucho más allá de las historias que puedas saber de ellos. Conozco siervos que se saben la Biblia de pies a cabeza con punto y coma, ¿sí? Dios lo tenga en su presencia, Darío Salas y tantos más. La espiritualidad de una persona se delata en su diario vivir, porque en su diario vivir se refleja la cercanía que tiene con Dios en todos los aspectos de su vida, incluso en las batallas que puede estar librando en ese momento. Porque también es importante cómo libra las batallas, en Cristo o fuera de Él. Y se denota. Dice la palabra del Señor que Él no puede sembrarse en alguien para que esté escondido. Eso significa la luz. Dice, o sea, yo me voy a sembrar en ti para enclaustrarte en una cueva y no salgas de ahí para que nadie te vea porque eres mi joya preciosa, porque a veces piensan muchos. No, es para que el mundo te vea, para que las tinieblas sepan que donde estoy yo, mi luz resplandece a través de mis hijos. Aleluya, gloria a Dios. ¿Sí? Bien. Amados hermanos, cuando una persona está verdaderamente en el espíritu, se ocupa de las cosas espirituales, ¿sí? Y están en una activa comunión con Dios y en todas las actividades que con Él se relacionen, incluyendo su iglesia. Miren, si el Señor, al final de cuentas, la salvación es personal, y esta enseñanza creo que ya le he aclarado en mucho tiempo, ¿verdad? Porque el Señor le preocupa que no te congregues. Buena pregunta, ¿no? ¿La has hecho? Bueno, Señor, ya me quedó claro que la salvación es personal. ¿Por qué te importa que me congregue? Irle a ver la cara a todos esos que me ponen de malas, a esos ingratos, malagradecidos. Ay, sí que te dan el abrazo de Judas. No, Señor, aquí contigo, nada más en mi habitación, leyendo la Biblia. ¿Por qué al Señor le ocupa que te congregues? Vamos a verlo más adelante. Miren, el cuerpo y el alma, mientras vivamos, no pueden llevar una vida moral sana si no viven sujetos al Espíritu Santo. Punto, que se acabó. El hombre que cree que puede controlar sus sentimientos se está equivocando. El hombre que dice, cuando yo quiera lo dejo, se está equivocando. No puede. No puede ser sin ese aliento de vida, porque nos quedó claro que sin ese aliento de vida eres un cuerpo inerte. ¿Sí? Necesitamos permitirle al Espíritu Santo obrar en nuestra vida y volver a tomar el control de nuestra alma y de nuestro cuerpo. Alimento del Espíritu, la oración, la lectura bíblica. Y aquí vamos a entenderlo. Si tú lees la Biblia sin el Espíritu, no va a tener ningún efecto en tu vida. De verdad te lo digo. Te puedes saber versículos de memoria, pero si no la lees con los ojos del Espíritu, con los ojos de Cristo, no vas a entenderla. Por eso el Señor dice que la palabra solamente puede ser revelada por el Espíritu. Debemos verdaderamente empezar a ser transformados acá para que podamos ver
con los ojos de nuestro Señor. Y miren cómo lo explica Jesús literalmente. A ustedes les fue dicho esto, mas yo os digo, no, el Señor dice, pero eso no sirve, miren, lo voy a romper. No, dice, a ustedes les fue dicho esto, de aquí para acá. Pero yo os digo que ahora que has recibido el Espíritu, con tan solo pensarlo, estás adulterando. Es el ejemplo. Eso trasládalo a cualquier área. ¿Sí? Jesús no dice, lo que mi papá dijo está mal. No. Dice, no pueden cumplir lo que mi padre dijo si no entienden a qué he venido. No van a poder lograrlo. No van a cumplir la ley si no entienden cómo están formados, cómo están integrados, qué son realmente. No van a poder. Entonces, el alimento del Espíritu, la oración, la lectura bíblica, toda enseñanza, ¿sí? La alabanza, la adoración y el más importante, el servicio. El servicio. Jesús, antes de partir, en una convivencia con sus discípulos, pide una tinaja y unas toallas y procede a comenzar a lavar los pies de sus discípulos. Y Pedro dice, ¿qué estás haciendo? No, ¿cómo crees? En mi vida voy a permitir que tú me laves mis pies. No, hey, es necesario, porque si no te limpio, no puedes formar parte de mí. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Sí? El Señor sabía que corrías el riesgo de volverte a ensuciar definitivamente, y por eso dice, he aquí la fuente de agua de vida eterna. Pero es necesario que entiendas que debe ser limpiado. De otra manera, no puedes formar parte de mí. ¿Y qué hace el enemigo? Te engaña. Sí, ándale otra vez. ¿No crees que Dios no se cansa? ¿No crees que Dios no ya está hasta aquí de que cada rato te estés limpiando? No, Dios no se cansa y está dispuesto a limpiarte cuantas veces sea necesario. Pero el que tiene que creer que es necesario eres tú. Y recurrir a esa fuente inagotable de agua eterna, a ser limpiado las veces que sean necesarias. Porque déjame decirte que si el Señor viene y te encuentra corriendo hacia el estanque, lo va a tomar por justicia. A que si te encuentra, y Señor, tú sabes que yo quería ir, pero ya eran cuantas, Señor, me has perdonado tantas, pero tú sabes que en mi corazón estaba la intención de ir. ¿Intenciones? Dice, hay un dicho en las fuerzas especiales del ejército que dice que de intenciones está lleno el infierno. Nunca comprendí ese dicho en todo mi adiestramiento militar hasta que escudriñé la escritura y entendí por qué dicen que de intenciones está lleno el infierno. El Señor quiere acción. Acción. Y en verdad te lo digo, si el Señor viene y te encuentra corriendo hacia el estante, lo va a tomar por justicia. Pero si te encuentra ahí, tú sabes que yo quería, tú pesas mi corazón, sí, definitivamente, ¿por qué no lo hiciste? Porque al final de cuentas, como tantas enseñanzas que hemos visto, y en esta no va a ser la excepción, la decisión es tuya. Amén. Vamos a continuar. Miren, vamos a fortalecer lo que ahorita les dije en Juan 4, 23 al 24, por favor. Juan 4, 23 y 24. Dice, mas la hora viene y ahora es. Fíjense bien cómo está esta cita. Yo no sé cuántas veces la has leído,
en esta mañana te pido que le pongas atención cómo está estructurada. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Ahora es, ahora es, no cuando tienes el chamaco atravesado, ahora es cuando estás consciente de que has sido dotado. Ahora es, ¿sí? Bien, los verdaderos adoradores, ¿verdad? Que Dios quiere son en espíritu y en verdad. No solamente en espíritu. Híjole, deje de complicármela, pastor. No, yo no la estoy complicando. No solamente en espíritu. ¿Sí? Ahora me entienden cuando el Señor está ministrando, la administración que hubo el día de hoy. A ti te tiene en tu silla sentado con la cara agachada, o a otro lo tiene hincado, o a otro lo tiene parado y a lo mejor meditando. Eso es la verdad de cada quien. Pero empiezo yo, hey, ¿por qué no bailas? ¿Y por qué no brincas? Seguramente no sientes el espíritu, pues lo estás sintiendo. Déjalo que Él lo mueva en su verdad. ¿Por qué lo sacas de esa situación en que Él está? ¿Por qué lo obligas a que aplauda, a que salte, a que gire, a que no sé, ¿por qué? Es que si no, no estás en el espíritu. ¿Dónde dice? Sepulcros blanqueados, dice el Señor. Dale, gira re bonito, pero estás lleno de inequidad. Ay, no brincas, nadie brinca como tú. Ay, casi tocas el techo, pero estás lleno de maldad. Envidias, codicias. Ay, pero si estás remolineando. Espíritu y verdad. Lo que demanda el Señor. Y por eso me ven que cuando yo me paseo, cuando hay la administración, déjenlos, déjenlos. Ah, es que ¿por qué no salta? ¿Y a ti qué te importa? Déjalo. Es que mira, y ni siquiera tiene los ojos cerrados, pero está, a lo mejor está meditando. Híjole, Señor, le he regado, he hecho las cosas mal, Padre. Déjalo. Porque como Él lo haga, el que lo toma por justicia y dice que Él vendrá a darle alabanza a quien así la merezca, es Dios. Me viene el Señor. Pues, a ver, Doroteo, ¿y por qué no enseñaste a mi pueblo a adorarme? Sí, Señor, no viste cómo hasta les pegaba con la vara para que saltaran y giraran y remolinearan y les soplaba bien fuerte para que se cayeran. Sí, no, no les enseñaste a adorarme en espíritu y verdad. ¿Sí? Ahora, así como hablamos que el cuerpo y el alma requiere alimentarse correctamente, el espíritu también. El espíritu también. Y el espíritu no se puede alimentar de marrullerías. Y aquí vamos a tocar un tema muy importante, la oración en lenguas. Gloria a Dios por aquellos que oran en lenguas. Pero el Señor dice, cuando Dios te lo demande, así será. Sí, pero no vas a saber que fuiste ministrado. Hey, hay una razón, hay un fin. A veces nosotros andamos hasta pantallando y les aseguro que en verdad, así como dice la Escritura, si no estamos en el Espíritu, ni siquiera sabemos que. Y luego aquellos que son emocionalistas y sensacionalistas y religiosos, no, sí, y están escuchando y hasta creen todo lo que dicen, que no saben qué es lo que dicen y piensan que creen que es lo que dicen y se sienten bendecidos. Vamos a verlo. Sin el Espíritu no puedes tener ese entendimiento. Y dice que no es una manera específica de mostrar que está en ti.
¿sí? Entonces, nosotros también debemos de ver que la alimentación del espíritu sea la correcta, porque la alimentación correcta traerá permanentemente como resultado un espíritu sano, en forma, bien capacitado, fortalecido, dispuesto, diligente al servicio de nuestro Señor. ¿Sí? Lucas 11:3. ¿Cómo dice ahí, amados hermanos? El pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy. ¿Sí? ¿Ok? Mateo 4:4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Podrá faltar el bolillo, pero la escritura no puede faltar en tu vida, porque eso es lo que alimenta al espíritu. Y entonces el espíritu bien alimentado hará obra sobre tu vida y no faltará el bolillo. ¿Sí me entendieron? Trasládalo al área que quieras, en serio, al área que quieras. Saben que yo soy un predicador que comparto la prosperidad, pero conforme, no a la prosperidad engañosa y que no proviene del Señor. Entonces el Señor dice, el pan de cada día, dásnoslo hoy. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Podrá faltar el frijolito, pero la palabra no debe de faltar. Y si la palabra no falta y está dirigida y encauzada en el Espíritu Santo, tampoco debe faltar el frijolito. Es Dios, por el amor de Dios. Vaya la redundancia, es Dios, el dueño del oro y de la plata, y que dice que si ustedes padres, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más yo. Pero no estamos viéndolo a través del Espíritu. Lo seguimos viendo a través del alma y la necesidad del cuerpo, porque ellos han tomado el poder desde que el hombre cayó. Y es tiempo ahora de que el Espíritu vuelva a tomar el lugar que le corresponde, ser el amo, el alma, el mayordomo, y el cuerpo, el sirviente. Es tiempo, amada iglesia. Lo leímos, es ahora, es ahora. Bien, la palabra de Dios nos exhorta a alimentar nuestro espíritu cada día con la palabra de Dios y no cada semana o cada mes, porque lo contrario, así como el cuerpo se debilita, el espíritu se debilita, enferma, agoniza, se apaga por falta de alimentación. ¿Sí? Entonces, amados hermanos, si no tenemos el adecuado cuidado con el espíritu, ¿cómo él va a poder tener el adecuado cuidado con nosotros? ¿Sí? Miren, debemos tener una vida devocional a través de la oración, del ayuno cuando así lo demanda el espíritu. Y ahí quiero aclarar, del ayuno así como lo demanda el espíritu. Perdónenme, no quiero ser ofensivo. Vamos a ponernos en ayuno. A veces ya lo agarramos como algo así de que somos cristianos y debemos de ayunar. Estamos entendiendo que le das la dirección al Espíritu Santo y ahora haces lo que te pide el Espíritu Santo. ¿Sí? Si no, de lo contrario, nuestro Señor Jesucristo, cada vez que oraba una circunstancia adversa, hubiera comenzado por el ayuno. Solamente una circunstancia dijo, esto no sale sino con oración y ayuno. Porque así lo recibió del Padre. ¿Sí? Ahora, es importante entender el correcto ayuno. Les decía que ayunar es abstenerse de. Y si el Señor demanda o especifica que la mejor oración es la oración del justo, y en el Salmo 34 dice que sus ojos están puestos sobre el justo y que el justo, sin importar todo lo que le venga, el Señor lo protegerá.
Aleluya. Creo que el Señor nos demanda ser justos más que perfectos o excelentes ayunadores. Y no podemos ser justos si no nos abstenemos de lo que no le agrada al Señor. Tenemos que ayunar del pecado, amados hermanos. Tenemos que ayunar del chisme, tenemos que ayunar de la murmuración, tenemos que ayunar de todo lo que a Dios no le agrada para poder ser justo y su oración pueda ser escuchada. Aleluya. Vamos a continuar. Miren, Mateo 15:14. Si nosotros no llevamos una vida devocional correcta, amados hermanos, además de estarnos engañándonos nosotros mismos, vamos a engañar a todo aquel, ¿sí?, que por falta de entendimiento, por falta de compromiso con el Señor, decida seguirnos, ¿sí? Cuando adolecemos de una vida legítima en Cristo Jesús. Dejarlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Aleluya, gloria a Dios. No quiero ser en ningún momento juicioso. Esto es con mucho respeto. Y compartí hace rato con los servidores. Ahorita en esta circunstancia que se viene de tanto se lo dije, miren, se está cumpliendo la profecía. Van a empezar a tener mucho auge esas iglesias que están optando por judaizarse. Y que desde un principio yo tengo conflicto el hecho de que si no hablas hebreo, no eres acepto. Aparentemente así lo presentan, o más bien literalmente así lo presentan. Ya me cansé de buscarlo en la escritura, amados hermanos. No viene. O sea, no viene que cuando el Señor nos llame a cuentas, lo primero que nos va a hacer es nuestro TOEFL de hebreo. Para ver si aprobamos y estar con Él. Pero lo que sí demanda y exige es la limpieza de nuestras ropas. Es la adoración en espíritu y verdad. Y lo pone como una parte primordial de su voluntad en nosotros. No dice que su voluntad es que hables hebreo, con todo respeto, ni que se te vaya a ocurrir sacrificar palomas. No viene eso, sí, o que te va a contabilizar cuántas veces festejaste el Shabbat. No, dice que si estuviste dispuesto a enderezar el camino del Señor, a endechar la senda, a vivir en plenitud en Cristo Jesús, dando testimonio verdaderamente de su espíritu en tu vida. Y vamos a verlo más adelante cómo es parte de su voluntad. Esa es parte de su voluntad. Se bienaventurados quienes estén dispuestos a lavar sus ropas. Es parte de su voluntad. Y anuncia bendición sobre ello. ¿Sí? Entonces, es importante cómo alimentamos a nuestro espíritu. ¿Sí? Entonces les decía, el cuerpo, la estructura del tabernáculo, el alma, el lugar santo, tu espíritu, el lugar santísimo. Y por eso es que entendemos que nuestro Señor Jesucristo nos ha llevado a ese lugar. Hoy algunos creyentes dicen que ellos están en el patio del lavamiento. Respetable. Respetable. Si no creemos que el Espíritu del Señor nos lleva al lugar santísimo, estamos complicados. Estamos complicados. Porque entonces su sacrificio ha sido vano. Bien. Por medio del Espíritu, nosotros tenemos la capacidad de oír la voz de Dios, como tú lo quieras expresar, como a ti el Señor te lo manifieste. Miren, a mí me da mucha curiosidad cómo el pastor Jorge es muy delicado en ese tema, pero lo afirma, lo afirma. Él dice, no podría decirles si fue una voz audible, pero Dios me dijo. Aleluya, gloria a Dios, afirma, ¿verdad? Que en su comunión íntima con el Señor, Dios le habla.
para no conflictuar a nadie, él especifica porque sabe la negación que existe en mucho pueblo de que Dios habla. Pero lo más importante, que cuando nos desarrolla lo que Dios le dijo, ¿a dónde se va? A la palabra. Aleluya, gloria a Dios. O sea, no empieza a inventar o a sacar libros, no. Cuando empieza él a revelar lo que el Señor le manifestó, se va a su palabra. El que tenga duda de ello es respetable. Pero a mí me da mucha curiosidad cómo maneja ese aspecto que, vuelvo a insto, en mucho pueblo está negado. Entonces, por el Espíritu tenemos esa capacidad, ¿sí? Pero sobre todo, tenemos al Todopoderoso animándonos a hacer lo correcto, guiándonos a hacer lo bueno, enseñándonos a hacer el bien, pero también advirtiéndonos cuando no debemos de apresurarnos, advirtiéndonos cuando debemos de tomar decisiones en tiempo y calma, ¿sí? Porque por lo contrario podemos tener repercusiones difíciles. El Señor te advierte, el Espíritu te alerta, ¿sí? Miren, una de las reacciones muy importantes de este proceder del Espíritu es cuando te alerta por algún peligro, sea cual sea nuestra situación. Y vuelvo, insto, incluso hasta las personas que no crean o no profesen nuestra fe, ¿sí? Hay algo en ellos que dicen, hey, esto no es correcto, ¿sí? Por eso les digo, ¿sí? Si aquellos antiguos hombres solamente conocieron el Pentateuco, cuando hicieron lo que hicieron incorrecto, lo tenían claro. Lo tenían claro. ¿Por qué? Olvídate del Pentateuco, con todo respeto. Piensa en esto. Hoy nosotros tenemos una relación con Dios a través de su Espíritu Santo. Veamos otra relevancia. Amada iglesia, en aquel tiempo Dios se manifestaba directamente a los hombres. Olvídate si creas en el Pentateuco o no. De plano, te rehusabas a creer en Dios. Y por eso el Señor se entristecía y por eso el Señor se enojaba. Dice, este pueblo ya me tiene harto. O sea, ¿qué esperan? Y aún así, el hombre decidió hacer lo que le pegó la gana. ¿Sí? Cuando el Señor se manifiesta, ¿verdad? Le dice a Moisés, sube tú. Tenían miedo. Dice, bueno, aguarden aquí y no hagan nada que sea, que encienda la ira de su Señor. Oye, ya se tardó, ¿no? Sí, y igual ya ni regresa. Vamos a echarle aquí candela y tráete las joyas y vamos. Y crean un becerro de oro. ¿Ah? Sí. Va bajando Moisés. Sí. Híjole, es advertido por el Señor. Estos ya hicieron de las suyas. Y el que venía con él decía, mira, ya nos van a estar esperando con gozo. Y Moisés, dirigido por el Espíritu, dice, no, apresúrate, porque estos ya hicieron de las suyas. Y se encuentra con ese pachangón al becerro de oro. Y posiblemente se dirigió a su hermana y a su hermano, hey, ¿por qué no impidieron esto? Porque él entendía que estaban en el mismo sentir. Sin el Espíritu de Dios, la iglesia no puede estar en el mismo sentir. Y Aarón y María se vuelven también partícipes de esa celebración pagana. Ahora podemos entender cuando Moisés le dice a Dios, ¿y por qué no mi hermano? Él es más diestro en la palabra, porque no está en el Espíritu.
y contigo, ¿sí? Yo voy a ir representado. Es lo que Dios le dijo a Moisés. Te voy a poner como Dios por encima del faraón. Y cuando te pregunten, dirás, el yo soy quien soy, es el que, o sea, un verdadero embajador de Dios. Ahora podemos entender por qué Aarón no. Podemos compartir aparentemente la misma fe, pero si no estamos en el Espíritu, no puede haber esa unanimidad que el Señor le demanda a su iglesia. ¿Sí? Y incluso, ¿cómo dicta esa parte de la Escritura que dice cuando dos o más? ¿Sí? Híjole, a lo mejor falló porque nada más éramos 8. Vamos a juntarnos 16. Si no están en el Espíritu, no hay respuesta. Amén. Y aquí quiero dar algo a conocer. Siempre hay una petición de oración que yo les pido, los unos por los otros. Pero ahora vimos, ahora estamos viendo que si alguno tiene iniquidad con su hermano, no se suma a la oración. Mejor no se sume a la oración. No estamos en el Espíritu. Con todo respeto. Porque el Señor voltea y dice, sepulcros blanqueados. Te tocó levantar la voz por tu hermano. Y sí, en verdad, fuiste el que aventó la oración más conmovedora. Pero sé que en tu corazón tienes algo contra él y no quieres mediar. No quieres resolver. Entonces veamos cómo la importancia de entender la correcta oración y que es la que verdaderamente alimenta al Espíritu. Miren, voy a adelantar porque vienen muchos versículos que tenemos que dar lectura. A través del Espíritu el Señor establece comunicación con nosotros, ¿sí? Ahí vamos, voy a pedir ahí un poquito de velocidad, más de con lo que me apoyan con las citas, para irnos rápido, ¿sí? El Espíritu es por lo cual nos comunicamos con el Señor. Romanos 8:16. Y vemos aquí de qué da testimonio. Romanos 8:16. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pero tú te dices ser pecador. Pero dice que Él mismo da testimonio que somos hijos de Dios. ¿A qué voy? Que Él habla por tu comportamiento, más allá de lo que tú crees que puedas aparentar. ¿Sí? Entonces el Señor dice, hey, joven a mi hijo Job. Y el Espíritu dice, es tu hijo. Hey, Satanás, ven para acá, ven, te voy a dar un quemón. Job es a Job. Pues sí, todo le das, lo tienes bien protegido, lo cuidas. Préstamelo un rato. Adelante. Y no era suficiente para Satanás. De toda la aflicción que podemos ver de Job, tenemos que destacar lo siguiente, lo que Dios le dice al diablo. Ve lo que me hiciste hacerle a mi hijo. Ojo, no dice a Job, sin merecerlo. Pero Dios sabía que podía confiar en su hijo, porque el Espíritu daba testimonio que era su hijo. Entonces imagínate que el Señor diga, hey, joven a Doroteo, Señor, yo la pensaba 2 veces, ¿no? Ay, ¿por qué o qué? Hay más siervos. Ahí está Herón, ahí está Gustavo, ¿sí? Ahí está Fidel.
Pero ¿cómo ven a Doroteo? Señor, ahí anda. Entonces imagínate que tu espíritu pueda dar testimonio a Dios de que realmente eres su hijo, mucho más allá de lo que tú puedas pretender apantallar a los que te rodean. ¿Sí? Primera de Corintios 14:14. Y esto quiero que lo entendamos muy bien. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, definitivamente. Pero mi entendimiento queda sin fruto. Y por eso el Señor da indicación que en la congregación evitemos hacerlo. Porque definitivamente nos muestra del Espíritu. Aleluya. Bien. Ahora, amados hermanos, los que hemos sido nosotros renovados en espíritu, se ejercen en nosotros tres acciones muy importantes. Primera, discernimos lo bueno y lo malo. Primera de Corintios 5:3. Entonces, ¿qué genera en nosotros? Discernimiento sobre lo bueno y lo malo. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado que tal cosa ha hecho. Segunda de Corintios 2:13. No tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Había inquietud en su espíritu. Tu espíritu verdaderamente te alerta cuando lo que estás haciendo es correcto o incorrecto, ¿sí? Genera en ti esa sensación verdaderamente de entendimiento, ¿sí? Dice, no tuve reposo en mi espíritu, estuve en impaz. Por eso yo les decía, platicaba con mi esposita y lo decía por testimonio, que no hay quien, una vez que ha recibido al Espíritu del Señor, por muy complicado que lo tenga o muy apagado que lo tenga, pueda soportar al pecado. Cuando estás sin Dios, el pecado se vuelve parte de ti. Esa dinámica de una mentira te salen 100 y puedes relacionar las 100 mentiras de una manera fantástica. Cuando ya estás en Cristo, no puedes. Esa facilidad que tenías para mentir y para poder aguantar tanta mentira sin perderte del contexto y que te hacía un mitómano, ahora en Cristo ya no puedes. ¿Qué fue lo que dije la vez pasada? Acuérdate, no vayas a regar. Ya no puedes. Ya no puedes. ¿Sí? Por eso es que al que está en Cristo y sigue en conducta pecaminosa, vienen los tormentadores. Por eso el Señor dice que el malvado será condenado por su propia razón. Porque sabe que está en lo incorrecto, pero sigue dominado por su alma y por su cuerpo. Si esta persona le da la razón al Espíritu, va a ser liberado. Y el Espíritu Santo volverá a tomar el control de su alma y de su cuerpo. Pero también puede él, en su propia voluntad, mantenerse en su necedad. ¿Sí? El fin no va a ser el esperado. El fin no va a ser el esperado. Bien, ¿qué otro beneficio obtenemos? Discernimiento. Discernimiento con la que nosotros podemos saber y sentir, ¿sí?, los movimientos del Espíritu Santo, su mover. ¿Sí? Y por ende, ser perceptibles a las cosas espirituales. Marcos 2:8. Marcos 2:8 dice la palabra del Señor así:
Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en nuestros corazones? Bien, este discernimiento, amados hermanos, no es para que te estés cuidando de tus hermanos, tratando de, seguramente el Brian algo quiere. No, no, es para que estés atento a las acechanzas del adversario, vengan de quien vengan. Ojo, quiero aclarar, a veces estamos casados con la conducta de un hermano en vez de casarnos de que el enemigo solamente es uno, y posiblemente este hermano que sigue sujeto a su cuerpo y a su carne pueda estar siendo usado por el adversario. Pero deja de tomarla personal, porque de lo contrario no vas a poder saber o librar correctamente la batalla. ¿Sí? Oye, pues deja que se acerque Brian. No, siempre he sabido que la trae contra mí. Es que el que la trae contra ti no es Brian. La palabra dice que es el adversario. Pues sí, es Brian. No, no. Tu enemigo se llama Satanás. ¿Sí? Ora por tu hermano. Posiblemente sí. A lo mejor te está siendo cautivo de su carne, de su alma, ¿verdad? Y sí está teniendo conductas contrarias hacia ti, pero el enemigo no es él, es el que lo tiene atado. Ora por tu hermano. Bendícelo. Y si ya discerniste que hay algo mal en él, llévalo en oración. No, no, si viene, dile que no estoy, ¿no? Ahora, ¿qué quiere? Ahí todavía tiene cara de pedirme las cosas. El que no está en el espíritu es muy dado a tomarse las cosas personales y a ver verdaderamente a la persona como el diablo, personifica al diablo. Me acuerdo que a mi esposa le decían: deja ese hombre, es el mismísimo demonio. Gloria a Dios que no les hizo caso y dobló rodillas cuando identificó que yo estaba atado a tanta religiosidad, costumbres, ateísmo, todo lo que yo había sumado. Incluso llegué a meterme en esa cosa de la muerte. Oro por mí. ¿Sí? Pero imagínense si hubiera escuchado esas voces: acá Dios te va a poner a uno que hasta va a ser pastorazo y más guapo y no pelón. ¿Ah? Déjalo, es el mismo diablo. Si él lo hubiera tomado personal, ¿verdad? Que efectivamente había conductas en mí que no manifestaban otra cosa. Iba a la iglesia y yo la dejaba afuera, le cerraba la puerta. Si aquí en mi casa se llega a las 9 y si no llegan a las 9 se quedan fuera. Y no estoy mintiendo, porque le dejaba fuera junto con estos 3 pequeños. Saben que es cierto. Pero ella decidió doblar rodillas. Y dirán, no le quedaba de otra. Sí, le quedaban de muchas. Pero hizo caso al Espíritu. Y no por eso estoy yo aquí al frente predicando. Estoy aquí al frente de ustedes compartiendo, porque también decidí hacerle caso al Espíritu. Esto no es una recompensa para ella. Este es un favor de Dios para mí. Aleluya. Como el mismo favor que Dios tiene para ti. Amén. Entonces dejemos de tomarla personal. Utilice el discernimiento de Dios para lo que verdaderamente te quiera quejar. Ahorita con tanta incertidumbre, con tanta circunstancia, con tanta cosa que se está levantando, no pasa una cuando ya surge otra. Usa el discernimiento verdaderamente para lo que Dios te quiere alertar. Y te aseguro que después de que medites en ello, empezaremos a lavar nuestras ropas, porque es lo que ahorita el Espíritu está alertando. ¡Hey, vengo, hijos! ¡Vengo! Alístense, alístense. Ahora es. Bien, me está ganando mucho el tiempo. Tercer beneficio que tenemos a través del Espíritu Santo: la comunión. La comunión, esa comunión que nos lleva a adorar legítimamente al Señor. Juan 4:23. Dice:
Nuevamente, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Está buscando que le adoremos. ¿Cómo? ¿Cuántas veces hemos mal leído esta cita bíblica? Dice, Dios ama a los que le adoran en espíritu y en verdad. No, Dios está buscando que le adoremos en espíritu y en verdad. Pero siempre vamos a lo más cómodo. Dios ama al que le adora en espíritu. No, Dios está buscando quien le adora en espíritu y en verdad. Eso dice esta cita bíblica. Porque ahora es que Él demanda esa adoración. Ahora la está demandando, la está pidiendo. Dice, la hora viene, pero ahora es cuando quiero que me busquen y me adoren en espíritu y en verdad. Lo está pidiendo, amados hermanos. No como favor para Él, para que su favor de Él se siga manifestando. Amén. En nosotros. Porque los tiempos son difíciles. Entonces, podemos decirlo así, que el Señor así dice, en estos tiempos de crisis, ¿sí? Dice, no es excepción de personas, hemos malentendido también esa cita. Aquí no está quedando en claro. Doroteo, sí, bien doblado de rodillas y en tu cartera trae la estampita de Niño de Atocha. Alguna vez les compartí que si algo yo deseaba en mi trabajo diario en el Señor, es trabajar para que el favor de Dios siempre estuviera al lado de la iglesia de Dios es fiel. ¿Ahora lo entendemos? Mi trabajo no es que tú te sientas amado. Mi trabajo no es que tú te sientas menos culpable de lo que has hecho. Es de que el favor de Dios siempre esté de tu lado, porque es el único que restaura, sana, transforma, lava, purifica, santifica, guía, conduce. Me voy a adelantar, amados hermanos, aquí a un tema muy interesante que quiero tocar antes de terminar, porque ya me está ganando demasiado el tiempo. Miren, es muy interesante, quiero que lo mediten bien. Ya vimos entonces los 3 beneficios que nos trae el Espíritu, ¿verdad? Discernimiento, comunión, ¿y cuál fue la primera que vimos? Pleno conocimiento de lo bueno y de lo malo, ¿ok? Pero ahora, certeramente, no a la apreciación del hombre. Y ya habíamos puesto ejemplos que en la apreciación del hombre, algunas cosas que por costumbre hacíamos en casa, no las toma como algo malo. Y yo ponía un ejemplo muy burdo. Hay casas donde eructar cuando estás comiendo, no pasa nada, ¿no? Pero te casas y ya en la reunión de la familia con tu esposa, y pues todos te voltean a ver, ¿no? Y le dices, ¿qué hice algo malo? Pues oye, no inventes, eructaste en media cena. Es que en mi casa eso no es malo. Entonces entendamos bien lo que el Señor en el Espíritu Santo verdaderamente nos quiere mostrar como bueno y malo, y queda muy distante de la apreciación humana. Solamente puede ser revelado por el Espíritu. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? A veces sigue reglas. Tener tele es malo. Poner arbolito de Navidad es malo. Salir de vacaciones en Semana Santa es malo. Y verdaderamente en el Espíritu no estás discerniendo lo que verdaderamente está matando tu espíritu. Aleluya. Mucha iglesia preocupada si pone árbol de Navidad o no. Pero en el chisme, ¿por qué se enoja, pastor? Es normal. Hijo, entonces sí, no sé, soy pasado de moda, estoy en otro tiempo. Sí, en serio. Mucha iglesia, pastor, ¿y puedo poner arbolito de Navidad? Pues tú pagas la luz. Pero exhortamos sobre el chisme.
Ay, no seas exagerado, pastor. Pues el chisme es normal. Ya no entiendo. ¿Podemos entender cuánto estamos desfasados del espíritu? ¡Wow! Tenemos que ponernos a cuentas, porque el espíritu no se ha marchado. Ahí está. Solamente está esperando que le des la ejecutiva. Solamente está esperando que le digas, te necesito, toma el control, y vas a ver cómo inmediatamente se levanta. Pero una vez que se levanta en victoria, tienes que empezar a alimentarlo bien, a cuidarlo bien, a relacionarte bien con él. ¿Por qué? Porque ese espíritu ya no quiere ir a la cantina, porque ese espíritu ya no quiere chismear, porque ese espíritu ya no quiere murmurar, porque ese espíritu quiere cumplir la ley del Señor. Ese espíritu quiere hacer obra de bondad. Y si no estás dispuesto, no vas a poder ponerte de acuerdo con él, y no vamos a poder pensar como Cristo piensa. Entonces, no va a haber congruencia entre esto y esto. ¿Cuál es la distancia del cielo al infierno? 45 centímetros. Si esto no logra alinearse en el Señor a través del Espíritu Santo, esa es la distancia entre el cielo o infierno. Pero pastor, aleluya, me gozo, porque el infierno no es para sus hijos. Amén. Pero dice que solamente el Espíritu puede dar testimonio de que eres su hijo, no tu apreciación. Wow. Sigamos trabajando. Miren, me voy a adelantar. Hay muchas citas tan hermosas sobre el Espíritu. Gálatas 5:16, Gálatas 5:17, 18. Pero ahorita quiero que vayamos a este. Para que el cristiano logre la victoria, será necesario separar del todo el alma del espíritu. Bien. Dios, la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Sí? Inseparables. Pero obran. ¿Ok? ¿Cómo podemos entender entonces separar el alma del espíritu? Bien, miren. Hebreos 4:12. Amados hermanos, es necesario producir esta división, pero vamos a entenderla cómo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sí? Entonces, amados hermanos, una vez que nosotros separamos las cosas almáticas que no benefician a que el espíritu tome el control del alma y el cuerpo, entonces el sacrificio en la cruz viene a sujetar el alma y al cuerpo al espíritu. Es necesario meterle navaja. Es necesario quitar tu yo. Es necesario quitar tu sufrimiento. Es necesario el yo padezco. Es necesario el que es que a mí me hicieron. Esa parte almática que tienes sometido al espíritu. Hay que meterle espada. La palabra. Entonces, el sacrificio en la cruz, ¿verdad? La operación de nuestro Señor Jesucristo hará que nuestra alma mengüe y el espíritu se vivifique. Aleluya, gloria a Dios. Hay mucha enseñanza todavía, amados hermanos. Me ganó mucho el tiempo. Quisiera robarles otros 5 minutos, ¿verdad? Es poco lo que falta. Si no se produce la división del alma y el espíritu, los que están en Cristo Jesús van a seguir siendo altamente influenciados por el alma, por los sentimientos, por lo que ya se ha cicatrizado ahí, rencor, falta de perdón, ¿sí? Falta de restauración. Entonces es necesaria esta división. ¿Para qué?
para que ahora sí, a través del espíritu, el alma y el cuerpo trabajen fluidamente en las cosas espirituales. Porque el alma va a dejar entonces de pensar en las cosas carnales. Y si el alma no piensa en las cosas carnales, el cuerpo tampoco. Aleluya, gloria a Dios. ¿Sí? Imagínate, mi cerebro, pégate un cachetadón. Oye, ¿qué te pasó? Pégate un cachetadón, ¿por qué? Porque lo digo yo, pues, estás loco. Yo mando. ¿Cómo me voy a pegar? Pero ojo, sin esa relación tan simple que ahorita les manifesté, ¿qué es lo que nos está explicando ahorita esta enseñanza? ¿Qué crees? Te pegas cada vez que el cuerpo te lo pide. Otra vez no pasa nada. Y con todo respeto, no se me ofendan. Ahí vienen entonces hermanos que tienen cuestiones de adicción. Es que no puedo, pastor, es que... No, no quieres. ¿Por qué? Porque le estás dando más cabida al alma y a tu cuerpo. Perdónenme, no es que no sienta empatía por ellos. No puedes tú ministrar si no eres empático, pero tampoco puedes ministrar a alguien que dice que puede más el alma y el cuerpo que el espíritu. ¿Cómo lo ministras? ¿Qué le das? ¿Qué le inyectas? Si solamente el espíritu te puede hacer libre, ¿qué le das? Entendámoslo, amados hermanos, entendámoslo. Entonces estas personas se siguen dañando, se siguen dañando, se siguen dañando cada vez que el alma así se los demanda. No es que sea insensible, amados hermanos, lo mucho o poco tiempo que han estado sirviendo a mi lado, saben que si algo participo es la empatía, pero la empatía no entra a patadas. Y tu empatía no puede ser mayor que el Espíritu de Dios que sopló en cada corazón que le recibió. Entonces al final la decisión sigue siendo tuya. Un ejemplo muy burdo, y se rieron, pero hay gente que día con día se pega cada cachetadón por no querer sujetarse al Espíritu. Bien, miren, pero si esta separación se produce, el que está en Cristo será capaz de detectar inmediatamente todo intento del alma por querer volver a tomar el control y podrá rechazarla. Eso significa resistir. Nunca van a parar las tentaciones alrededor de tu vida, pero en ti está, en base a lo que estamos ahorita trabajando, si esa tentación se consuma en pecado o resistes al diablo y huye. Hay gente que dice que se avienta tiros y que échate otros 30 demonios. La palabra dice, su espíritu se vivifica, resistir al diablo y huirá. No dice, te va a dar fuerza para que te avientes 50 tiros. No, dice, huirá. ¿Por qué? Porque los ojos de Jehová están sobre sus justos y los defiende. Mantienes tu paz, yo peleo tu batalla. Oh, respeto a esos corsarios, ¿no? Yo tengo en el Señor y órale, otros 20. Yo prefiero que huyan. Porque si yo logro que estos huyan, el Espíritu dará muestra que estoy dispuesto a ser santificado y transformado en totalidad por el Señor. Pero si estoy todo el tiempo peleándome a moco suelto con el demonio, sigo aferrado a mi alma. Bien. Todo lo que se produce en el alma no aprovecha, amados hermanos, es carne. Solamente lo que es producido a través del Espíritu es vida. Juan 6:63. Dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, si las palabras son espíritu, nadie las puede entender si no es a través del Espíritu. En la carne
No puedes entender la escritura sin importar cuántas versiones has leído. ¿Por qué? Porque el hombre sabiondo, Dios me puso en mi corazón hacer una versión internacional, multilingüística, que viene con chales, Nel, la onda, para que entiendan. Nel. Sin espíritu no hay entendimiento, sin importar la multiversión. Falta demasiado y no quiero dejar inconcluso. La parte 3 del tema que estamos pendientes, vamos a concluirla posteriormente. Amados hermanos, ya nos ganó mucho el tiempo y saben que dentro de lo que metas que me he puesto es ser respetuoso y ahorita ya me pasé de listo. Entonces vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor, que el Señor nos siga hablando ese discernimiento. Hay muchas citas todavía por trabajar. Entender cuáles son los componentes del Espíritu, ¿verdad? Ya vimos algunos de ellos, la comunión, el discernimiento, pero nos falta ver uno muy importante, la conciencia. Y no quiero darle al vapor porque créanme que es muy fundamental en esta parte. Nunca te podrías haber imaginado que la conciencia no es componente del alma, es del espíritu. Y lo vamos a ver bíblicamente. Entonces ahora podemos saber cuando nosotros damos rienda suelta a la carne, es porque está mandando el alma, aunque no esté de acuerdo, la conciencia. Y ahora sí me puedas entender que esta es la distancia entre cielo y infierno. Dios bendice, amados hermanos. Vamos a ponernos de pie. Invito a mi esposita, ella nos guía en oración para concluir este servicio. Dios les guarde y fue un placer nuevamente en el Señor poder estar con ustedes, hermanos.